Hola, comentemos ahora los modelos que persisten, que se sienten, algunos que han pasado y otros que aún son vigentes en educación a distancia. Con esto, desde luego, entramos también a ubicar los referentes conceptuales de la educación a distancia. ¿Es nuevo el modelo o los modelos? No. Como podemos ubicar, la educación a distancia no es nueva. Es tan antigua como la educación misma. Existen muchas experiencias en el mundo que justifican esta afirmación. Vamos a ver más adelante alguna gráfica donde desde antaño, desde los griegos, ya existían las cartas instructivas que dan cuenta de una educación a distancia. Hay una serie de auges en la historia de la humanidad. En el siglo XIX, por ejemplo, aparece la escuela internacional, las escuelas internacionales por correspondencia. Quienes tenemos ya algunos años recordamos aún que se vendían cursos en 1970, en fin, cursos que llegaban por correspondencia de diferentes trabajos prácticos, ¿sí? Que manual de carpintería o curso de carpintería, por ejemplo, ¿sí? Pero también de carreras técnicas, incluso de carreras universitarias. Hay un auge muy importante, muy reconocido en el Reino Unido a nivel preuniversitario y universitario en 1969, la Open University. Después podríamos ubicar también como algo muy importante en las etapas de esta modalidad de estudios, el siglo XX, cuando aparece Internet, que empieza como esta red de redes que empieza a interconectar a las diferentes universidades. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Internet en nuestra sociedad? Esto nos hace ver que efectivamente no es nueva la educación a distancia. Las generaciones que la mayoría de los autores que hacen análisis ubican son 5 de ellas. La primera, esa de correspondencia, cuya auge ya comentamos, que es de 1850 a 1960, casi 100 años de las escuelas internacionales, las escuelas por correspondencia. La segunda, radiograbadoras. Empieza a aparecer ese aparato llamativo que toca, que sale música de ahí y que además es receptor de una señal satelital, la radio. Las radiograbadoras en 1960 y 1985 eh, permitían tocar una serie de cassette que podía contener un curso o ser parte de un curso. ¿Sí? Yo recuerdo con mucha claridad todavía que hay cursos que por ahí se guardan, circulan, cursos de inglés, por ejemplo, ¿sí? Hay algunas materias que tienen que ver con la universidad, con carreras técnicas, en fin. Es una generación muy importante que desde luego novedosa en su tiempo, hoy ya no lo es, quizá para algunos todavía sea vigente estudiar con cassette, pero ya casi no existen. Por eso decíamos hace un momento, algunos persisten, otros ya no existen, ¿sí? Algunos están en auge, en fin. Luego la tercera generación, 1985, 1995, es la televisión. La televisión también es un medio de la educación a distancia. Empezamos a ver el auge, particularmente, seguramente conozcas telesecundaria, ¿sí? Las clases satelitales, incluso en México un canal exclusivo para esto, EduSat, ¿sí? El canal 11, por ejemplo, que transmiten por televisión una serie de cápsulas, pero también carreras completas por esta vía. La cuarta generación es ya la computadora. 1995-2005 ya tenemos los CDs, los discos compactos, ¿sí? Que ya contenían un curso en concreto en algo específico. Quienes se inscribían a carreras en otros lugares que no podían ir,
recibían por correspondencia, por paquetería, un conjunto de discos compactos para estudiar desde casa, ¿sí? Estudiar en la computadora. Esta es una generación también muy importante. Y luego la quinta, ¿sí? Nuevamente, la quinta es cuando aparece Internet y empieza a conectarnos a todos. ¿Qué características de la educación a distancia son propias de ella? Vamos a hacer aquí alusión a un autor, que llega en 1996, ¿sí? Que nos expone algunas de las más importantes. Bien, una de ellas es la apropiación del conocimiento de manera independiente y flexible. Es decir, esto es para aquel que tiene ganas de aprender, aquel que tiene posibilidades, aún en la distancia, de acercarse de una serie de elementos que le van a permitir estudiar de manera independiente y desarrollar una serie de habilidades que quizá otros o antes él mismo no los tenía. Viene a ser una alternativa de aprendizaje válida que conjuga la constante necesidad de actualización y perfeccionamiento, es decir, aquel que ya es un profesional que no puede trasladarse a la ciudad más cercana o en la misma ciudad en horarios que le son complicados, aproveche la educación a distancia. Con la educación a distancia hay una separación, para algunos modelos totalmente, para otros es casi total, permanente, del docente y del estudiante. Hay una ausencia casi permanente del grupo. En algunos modelos será permanente. Existe la posibilidad de encuentros presenciales, ¿sí? En este caso depende del modelo. Realmente se diseñan las sesiones presenciales, es decir, hay instituciones que todavía convocan a sus estudiantes una vez al mes, una vez a la semana, justamente para presentar los resultados del trabajo que realizaron en los otros días en que no estuvieron presentes, para ver su avance, su evidencia de aprendizaje, y esto también es diseñado. Hay una influencia de una organización educativa de apoyo, es decir, todos los que están impulsando educación a distancia necesariamente crean los espacios de trabajo que van a dar apoyo, van a dar soporte a aquel estudiante. Hay un uso de medios técnicos que unen al docente y al estudiante con contenido. Y la comunicación en dos vías, es decir, a partir del contenido, pero también a partir de los otros medios que decíamos, en los cuales es posible. Hoy tenemos el Internet como una de estas vías. Comentaremos ahora los modelos de educación en línea. Antes aclaremos que la educación en línea es uno de los modelos de la modalidad de educación a distancia. A ver, ejemplifiquemos. La educación toda es educación. Allí adentro van a persistir modalidades. Hay una modalidad de educación presencial y hay una modalidad de educación a distancia. Dentro de la educación a distancia están los que son por correspondencia, los que son concesiones ocasionales. Hay una serie de modelos ahí adentro y la educación en línea es uno de ellos. En este se utiliza la Internet. Y entonces quien está pensando en un modelo de educación en línea va a tener aquí 4 alternativas, depende de las circunstancias, depende del contexto y sus posibilidades. ¿Cuáles son? Primero, 2 extremos. Aquel que se diseña totalmente en línea, pero nunca va a tener un maestro acompañándolos. Son los famosos MOOC, ¿sí? Aquí se pueden articular trabajos entre pares, pero particularmente es el autoaprendizaje una característica principal. Luego tenemos la educación también que es totalmente diseñada en línea, pero que tiene un tutor. Y aquí vamos a encontrar acepciones y vamos a encontrar formas, ¿sí? Algunos le han llamado modelos para entrar a trabajar dentro de tutoría, que es más o es menos tutoría. Bien, estos dos modelos de educación a distancia, de educación en línea, contrastan uno con el otro. Cada uno
tiene su propia argumentación teórica y metodológica. Y por otro lado, tenemos los mixtos. Hay un mixto que es en línea. Todo el diseño es en línea, pero se calcula tener sesiones presenciales ocasionales o programadas. Y hay otro modelo mixto que es presencial, pero que se va a fortalecer con acciones en línea. Es diferente. En el primero, mixtos en línea, se diseña todo el programa para estar en línea y la sesión presencial será de fortalecimiento. En el caso del mixto con apoyo en línea, todo el diseño y el abordaje es presencial y lo de en línea es para fortalecer justamente esa sesión presencial.